San Pedro, Juan el Evangelista, también son. Y ellos tienen un papel importante en las reflexiones y los encuentros que decías tú. Y junto a eso, la madre que está angustiada por cómo está su hijo, o el enfermo que está angustiado porque cree que Dios no le acompaña, o las religiosas que están en unas crisis, o los religiosos que no saben por dónde salir, esos encuentros son, como siempre en la vida del cristianismo, encuentros providenciales, pero en distintas ondas. En el libro hay un hecho, bueno, podríamos decir curioso. En los últimos capítulos del libro usted cuenta cómo el Papa Benedicto XVI, porque aunque lógicamente es un libro novelado, pero los nombres de los protagonistas son perfectamente reales, y usted habla del Papa Benedicto XVI que renuncia y se retira a una vida de oración, en este caso San Juan de Letrán. Este libro está escrito antes de la renuncia del Papa Benedicto XVI, don Juan María. El libro se ha escrito bastante antes de la renuncia y se ha publicado en Italia 2 meses antes de la renuncia, y en España estaba en prensa el día de la renuncia. Efectivamente, ha coincidido con un hecho histórico en la historia del cristianismo, en la aparición de este libro. Pero tengo que decir una cosa: el libro no lo escribo con un esquema previo. Es un libro, después de 40 años de enseñar historia de la Iglesia, que responde a la pregunta: ¿qué dirá Jesús de todo esto? ¿Qué dirá Jesús de todo esto? Entonces voy escribiendo, al tiempo que escribo me influye en mí. Es el único de todos mis libros que me ha influido a medida que escribía, y mucho, porque yo lo iba pensando desde el Evangelio, desde la vida de Jesús, sus exigencias, la vida del cristianismo. ¿Le interpelaba a usted mismo en su propia vida? Y esa apelación, esa reflexión, seguramente me ha hecho rezar en profundidad como pocas veces, me hacía cambiar, etcétera, etcétera. Al final del libro, cosa que no pensaba al principio, lo más lógico es que el Papa, viendo lo que había visto, que Jesús no había ido al Vaticano, que algunas de sus dificultades, etc. El Papa es Benedicto XVI, los nombres todos son reales, todos los personajes son reales. Decide dejar, he hecho lo que podía por la Iglesia, en este momento no tengo fuerzas, voy a dejar. Lo dice en el libro. Así es. Y lo deja. Y deciden marcharse al convento de la Verna, que es un convento en el centro de Italia donde Francisco de Asís tenía sus grandes momentos místicos y recibe los estigmas de la cruz. Sí, perdón, he tenido yo antes un lapsus, he dicho que iba a San Juan de Letrán, a la Verna, efectivamente. El tema es que la decisión del Papa de abandonar el pontificado, y tal como aparecen algunas de las exigencias que estamos viendo. El Papa Francisco está mostrando con sus gestos y con sus palabras una necesidad de una Iglesia más transparente, más sencilla, más cercana a la gente. Y además ha tomado el nombre de Francisco, Francisco que recibió los estigmas en la Verna, donde en su libro se refiere a Benedicto XVI. Es todo como... Bueno, hay una anécdota muy, muy curiosa. En el libro, Francisco de Asís va con San Pedro y San Juan Evangelista a ver San Pedro. Nos han dicho que hay un edificio muy grande en tu honor. Pedro le dice a Juan Evangelista: vamos a visitarlo. Cuando llegan a la plaza de San Pedro estos tres, Francisco de Asís, que conocía Roma, pero no la Roma barroca, obviamente, ve el palacio de los papas, el inmenso palacio de los papas, y dice: ¿y este edificio qué es? Va con ellos Ignacio de Loyola, que es el único que conoce esa Roma. Un historiador. Ahí vive el Santo Padre. Y ha escrito un libro, Jesús en Roma. Dice: pues hay también 300 pobres. Ahora. Cuando Papa Francisco va a abrir
la puerta de su apartamento, lo ve y dice, es muy grande, aquí cabrían cientos de personas. O sea que es curioso esa correspondencia de sentimientos y de reflexiones En también. el fondo no puede ser... Ha escrito su libro antes de elegir el Papa y antes de renunciar era algo que Benedicto los cristianos, XVI, y él en el libro habla de que renuncia a Benedicto XVI y habla del Papa Francisco, sin que todavía existieran. O cómo queremos ser esta iglesia, a la que por cierto pertenecemos Sí, todos, sí, no nos habla. fijemos solamente en el Vaticano, en el Papa y en los cardenales de la curia, sino nosotros, los bautizados, que somos iglesia. Tenemos que orientarnos por otro lado. En el alma de la Iglesia ha habido y hay hoy dos sensibilidades distintas. Una, en este sentido, que considera que el poder, el prestigio, tienen que ir acompañados de boato. En la liturgia, en la vida de los papas, en la vida de los cardenales. Pensemos que los cardenales llevan un color, el púrpura, que era el de los emperadores romanos. Y creen que así dan un toque de respeto a lo eclesiástico, a lo religioso. Y otra gente que piensa con Francisco de Asís que Jesús fue muy claro en ese tema, que hay que ser muy sencillos, que hay que servir, que todo poder es servicio, que él era el Hijo de Dios, no tenía dónde reclinar la cabeza, que entonces piden una iglesia más sencilla en sus formas, en sus modos y en sus palabras. Al día siguiente de la elección de Papa Francisco, cogí el taxi y le dije al taxista, ¿qué le ha parecido el nuevo Papa? Y me dijo con tal naturalidad, Sari, parece uno de nosotros, le entiendo todo lo que dice. Creo que nuestra sensibilidad exigía esto. Y claro, un poco lo que decíamos antes, ahí tendremos que poner todo de nuestra parte. El Papa no está para que le escuchemos y digamos que bien se le entiende solamente, sino Bien. habrá que hacer algo más. Es que el Papa, aunque sea San Francisco de Asís, no puede solo en la Iglesia hacer todo, ni mucho menos. Se puede ser un testigo importante, pero si no le seguimos nosotros, la Iglesia no cambia. Pensar que